Vamos a continuar con las estructuras de control repetitivas, mientras y hacer mientras. Estamos en la asignatura de Fundamentos de Programación, Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Madero. La estructura repetitiva mientras, esta estructura la utilizamos cuando no sabemos con anticipación cuántas veces se va a repetir un ciclo. Aquí esta estructura nos permite repetir el cuerpo del ciclo mientras la evaluación de la expresión condicional nos dé verdadero. En caso de que nos dé falso, entonces salimos del ciclo. ¿Cuántas veces se va a repetir el cuerpo del ciclo? Pues bueno, en realidad no lo sabemos. ¿De qué depende? Depende de las proposiciones que se encuentren dentro del mismo. La estructura repetitiva mientras es una estructura de precondición. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo del ciclo se ejecuta solamente si al evaluar la condición, ésta nos da verdadero desde el principio. En caso de que al evaluarla nos diera falso, el ciclo es omitido desde la primera ocasión. Mientras. Esta estructura se utiliza cuando no se sabe el número de veces que se repite el ciclo. Es decir, el número de veces que se repite depende de las proposiciones dentro del mismo ciclo. Aquí está el diagrama de flujo. Mire, tenemos una variable de control y con una proposición inicial, ya sea que le asignes un valor o ya sea que lo solicites desde el teclado. Luego tenemos una evaluación de esa variable de control. Si el resultado de este condicional me da verdadero, entonces me voy y hago el proceso. Es muy importante que dentro de las instrucciones del ciclo, tú tengas una instrucción para modificación de la variable de control. Esto es súper importante. Tenemos un ejemplo. Miren, leo una edad desde el teclado. Luego pregunto, mientras la edad sea menor o igual que 12, voy a hacer estas instrucciones. Entrada gratis al circo, voy a aumentar un contador para que me pueda decir al final cuántas entradas gratis ofrecí. Y fíjense que este contador va de 1 en 1. Y luego vuelvo a leer otra vez la edad. ¿Por qué tengo que volver a leer nuevamente la edad de la siguiente persona? Pues porque si no leyera la edad, al regresar al ciclo siempre tendríamos el mismo valor para la variable edad. Y entonces tenemos un ciclo infinito. Esta instrucción de aquí nos va a permitir que en un momento dado el usuario le dé una edad mayor que 12. Y entonces, cuando llegue aquí, este condicional me va a dar falso y se va a salir del ciclo. Algunas cosas que son muy importantes darles. Una es que, fíjense ustedes, en el diagrama de flujo, aquí parece como si este fuera un y sí, entonces sí, no. Parece como si fuera un condicional, pero no lo es. ¿Cómo se pueden dar cuenta ustedes que no lo es? Miren, aquí hay una flecha de retorno. Cuando encuentren que hay una flecha de retorno al condicional, es decir, que este es un ciclo. Se utiliza el mismo símbolo en diagrama de flujo, se utiliza el mismo símbolo de rombo, porque aquí ponemos una expresión lógica o relacional que se tiene que evaluar. Y si la expresión evaluar es verdadero, efectuamos estas instrucciones. Y si la expresión evaluar me da falso, nos salimos del ciclo. Otra cuestión que quiero hacerles ver es, aquí por ejemplo, en este pseudocódigo tengo un contador. Tenemos el identificador de una variable del lado izquierdo de la asignación y también del lado derecho del operador de asignación. ¿Y cómo sabemos que es un contador? Porque siempre incrementa o decrementa cantidades constantes. Sería lo que tenga en este momento la variable contador, súmale 1, increméntale en 1 el valor. Y ya que la has incrementado en 1, ahora modifica el valor que tienes en esa localidad de memoria que se llama contador. Entonces, básicamente estás incrementando el 1
el valor de la localidad de memoria denominada contador. Vamos a hacer este mismo ejemplo en la herramienta PSInt. Voy a crear un nuevo archivo. Aquí está. Y primero un letrerito para que el usuario sepa qué es lo que espero de él, que él introduzca la edad. Ahí leo la edad. Aquí no tengo que poner la palabra leer porque el símbolo ya es el adecuado para lectura. Ya que leí la edad, voy a poner el ciclo. Muy bien. Voy a poner el ciclo y aquí voy a preguntar. Mientras edad sea menor o igual que 12, voy a dar gratis al circo. Y voy a utilizar, quedamos, un contador. Entradas gratis, se le va a asignar lo que tenga en entradas gratis más 1. Para ello es muy importante que inicialice mi contador. Mi contador, que se llama entradas gratis, lo voy a iniciar con el valor de 0. De tal manera que la primera vez que pase por este contador va a decir 0 más 1 es 1 y ese 1 se va a guardar en entradas G. Nos hace falta en este diagrama de flujo. ¿Qué nos hace falta? Miren, algo muy importante. Nos hace falta poner una instrucción que nos permita en un momento dado salir del ciclo. Vamos a verlo. Vamos a pedir la edad. Y vamos a leer la edad. Realmente vamos a agregar simplemente una instrucción posterior al ciclo. Vamos a poner una instrucción después del ciclo que diga el número de entradas gratis fue y el nombre del contador de entradas que fue entradas G. A ejecutar este algoritmo desde, no sé, 10 años. Aquí estoy leyendo esta edad y como 10 años es menor que 12, si se dan cuenta, me dice entrada gratis al circo, aumenta el contador en 1 y me vuelve a preguntar la siguiente edad. Ahora es de 6 años. Como 6 años, aquí va a leer 6 años. Como 6 años es menor o igual que 12, vuelve a decir que es una entrada gratis, aumenta el contador y me vuelve a preguntar la edad del siguiente niño. Ahora es 8. Aquí va a leer el 8 y como 8 es menor o igual que 12, va a volver a entrar al ciclo, me dice que es entrada gratis, aumenta el contador y me pregunta por la siguiente edad. Le voy a dar la edad de 14 años. 14 es menor que 12, falso. Entonces se va a salir del ciclo y se va a ir a la siguiente instrucción a que me va a desplegar cuántos niños entraron de manera gratuita. Si se dan cuenta, entraron 3, el de 10, el de 6 y el de 8. Voy a volver a ejecutar nuevamente este algoritmo. La primera vez que me pide edad, le voy a dar que tiene 13 años. ¿Qué va a pasar? Aquí es donde me está preguntando la edad. 13 años, ¿sí? ¿Qué pasa? Ni siquiera entra una sola vez al ciclo, porque como 13 años es, me pregunta, 13 años es menor o igual que 12, falso, se va a la siguiente instrucción. Y entonces me dice que el número de entradas gratis fue 0. ¿Cómo ven? Algo que es de suma importancia en los ciclos while, en el ciclo mientras y hacer mientras, es que nosotros pongamos una instrucción dentro del ciclo que nos permita cambiar el resultado de esta condición.
Si nosotros no ponemos esa instrucción, miren lo que va a pasar. La voy a quitar. No me va a pedir la edad. Ajá. Fíjense. Sí, vamos a tener un ciclo infinito. Ahora lo voy a volver a ejecutar. Y le voy a dar la edad de, no sé, 6 años. Miren qué va a pasar. Ejecutándose. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Que este programa nunca va a terminar. ¿Por qué es eso? Porque leyó la edad y la edad fue 6 y me pregunta, ¿6 es menor que 12? Sí, verdadero. Entra, escribe entrada gratis al circo y contabiliza. Luego se regresa, pero regresa, vuelve a preguntar por edad, si edad es menor o igual que 12. Pero como yo ya no volví a leer otro valor para edad, la variable edad se sigue quedando con el valor de 6. Entonces me vuelve a preguntar si 6 es menor o igual que 12 y como sí lo es, regresa al ciclo y otra vez regresa aquí y me pregunta, ¿6 menor o igual que 12? Sí. ¿6 menor o igual que 12? Sí. Y se queda de manera infinita. Entonces vamos a dejarlo como debía ser, que es haciendo una lectura de edad aquí. Ahora sí, lo voy a ejecutar. Quedamos, este disquito con rojo sirve para guardar por primera ocasión y el segundo disquito para guardar, este disquito de acá es para guardar alguna modificación que se haya hecho en el mismo programa. Entonces como vamos a guardarlo desde nuevo, le vamos a poner ahí circo gratis, que es como se llama el algoritmo, y ya quedó. Si yo aquí le hiciera alguna otra modificación, por ejemplo, lo voy a poner así, fíjense, lo voy a ejecutar, 3, 5, fíjense cómo ya aparece con estos signos de admiración, 16 y ya se acabó, ¿verdad? Quiero grabar estos cambios, estos de aquí, pues lo hago utilizando el disquito normal. Hay un ejercicio que una tienda de conveniencia desea un programa que le permita calcular la cantidad total de artículos comprados por un cliente y el total a pagar por el mismo. El programa recibe como datos de entrada los precios de los artículos. Hay que considerar que la cuenta va a cerrar cuando el valor de entrada para el precio del artículo sea 0. Entonces aquí tenemos el análisis. Vamos a ver esto cómo se vería en diagrama de flujo. Vamos a crear un nuevo algoritmo y voy a hacerlo en diagrama de flujo. Entonces vamos a tener que inicializar dos variables, un contador de artículos, vamos a inicializar en 0 y también un acumulador que sería compra total, también lo vamos a inicializar en 0. Ahora lo que tengo que hacer es solicitar el precio del artículo. Me faltan las comillas, por supuesto. El precio del artículo. Un ciclo mientras que diga, mientras el precio sea diferente. ¿Cómo saqué este operador de diferente? Puse un menor que y un mayor que. Y entonces se pone este símbolo. Mientras el precio sea diferente de 0, voy a incrementar en 1 el contador de artículos. Acuérdense que para que sea un contador tengo que poner la misma variable del lado izquierdo como del lado derecho del operador de asignación. Y lo voy a incrementar en 1. Así también voy a usar un acumulador. El acumulador parecido ¿en qué? Que también se pone el mismo identificador del lado izquierdo y del lado derecho de la asignación. Pero la diferencia es que en lugar de incrementar en cantidades constantes, como aquí, siempre aquí se va a incrementar en cantidades variables. En este caso, se va a incrementar con el precio. De hecho, aquí me hizo falta leer el precio, porque me faltó leer el precio. Disculpen, aquí se me había pasado.
Ok, entonces este precio es el que voy a acumular. Acuérdense que es muy, muy importante que ustedes vuelvan a repetir estas instrucciones dentro del ciclo. ¿Por qué? Pues para que no se nos vaya a convertir en un ciclo infinito. Aquí me equivoqué. Muy bien. Y para que lo puedan ver, voy a leer nuevamente el precio. ¿Sí? Y aquí va a estar dando vueltas y vueltas mientras el precio sea diferente de 0. O sea, igual a 0, se va a salir y entonces debe de imprimir la salida. En este caso, el total de artículos comprados fue y eso lo tengo en el contador de artículos. Las compras totales fueron, voy a poner un signito de pesos, fíjense que queda dentro de las comillas, y eso está en el acumulador que se llama compra total. Vamos a ejecutar este programita. Fíjense el precio, pesos. Ahora el otro precio, 20 pesos. Otro precio, 30 pesos. Otro precio, otros 20 pesos. Otro precio, 0, para que termine. Y ahí está. El total de artículos comprados fue de 4 y las compras totales fueron de 170 pesos. El ciclo mientras es un ciclo que revisa a priori, o sea, antes de entrar al ciclo, revisa la condición. Es decir, puede ser que este programa no se ejecute ni una sola vez. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el primer precio que me pide le doy 0? No entró ni una sola vez al ciclo. Si hizo estas asignaciones, me pregunta el precio, le digo que es 0 y me pregunta, ¿el precio es diferente de 0? Falso, y se viene por acá. ¿Se dan cuenta? El total de artículos comprados fue 0 y las compras totales fueron 0. Entonces, vamos a grabar este archivo. Listo. Esta es la estructura hacer mientras. Esta estructura, la evaluación de la variable de control se hace al final. Así es que al menos entra una vez al proceso. Es muy importante que exista la modificación de la variable de control dentro del ciclo para que se evalúe y en algún momento pueda dar falso y salir. Aquí está el lenguaje algorítmico. Por ejemplo, si la respuesta es S, va a escribir algún proceso, pregunta si desea continuar, lee la respuesta y si la respuesta sea S, se regresa. Pero cuando esta condición de falso, es decir, por ejemplo, si la respuesta fuera N, entonces esto da falso, se sale del ciclo. Esta estructura la veremos más a detalle cuando entremos al lenguaje de programación. Aquí tenemos un reto. Ojalá decidan tomarlo. Y pues si tienen alguna duda, lo vemos en la sesión de clase. Nuestra bibliografía y pues muchas gracias por su atención.